Soy Fernando Mircala y estoy presentando en la Sala Oquendo de San Sebastián Donostia la exposición Cine, papel y tijeras, que es un homenaje y una recreación del cine de todos los tiempos y lugares, que tiene un contenido especialmente artístico y que tiene un valor por sus componentes plásticos, tanto en lo que se refiere a la decoración, los decorados, la arquitectura, los valores tanto de diseño gráfico como de diseño de moda. Y la intención de la exposición consistió básicamente en recoger y amalgamar un poco todo este tipo de cine que tiene una plasticidad notable y que se ha nutrido de las distintas artes para mostrarnos y ofrecernos esos iconos visuales que conocemos del cine, que tenemos, digamos, implantados en la retina. Básicamente he trabajado sobre películas como por ejemplo pues, de cine fantástico. Eso es uno de los grandes bloques o grupos de películas que componen la exposición, que se compone de un total de 47 obras. Las piezas dedicadas al cine fantástico y futurista, bueno, pues tienen evidentemente mucho trabajo artístico en cuanto a la evocación de decorados, paisajes oníricos y todo ese diseño futurista que tanto nos gusta a los aficionados al cine. Hay otro bloque dedicado a actrices y un poco su contexto estético, la moda, las mujeres como personaje y como elemento de belleza en grandes películas, pues, como por ejemplo Grace Kelly en La Indiscreta, o bueno, pues estoy pensando también en Isabella Rossellini en Terciopelo Azul, que estoy viendo desde aquí, o por ejemplo pues Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, actrices míticas, elegantes y con sus diseños de moda, que es un poco la justificación y la incorporación de esa faceta artística. Otro grupo de obras la componen piezas que he dedicado al cine español. Me he basado en este caso en el diseño gráfico. Me he enfocado en carteles, en la cartelería, puesto que hay grandes diseñadores gráficos y artistas de todos los tiempos que han trabajado para el cine y que han dejado carteles que son obras notables y que podemos pues, reconocer muy fácilmente, desde el verdugo Cría Cuervos hasta Todo sobre mi madre, que es un cuadro, una obra del diseñador Oscar Tusquets. Y bueno, pues esas son un poco las líneas fundamentales. Hay varias piezas dedicadas también a cine europeo internacional, pues como por ejemplo El cielo sobre Berlín, Tres colores de Kieslowski, Ran de Kurosawa. Es decir, quería un poco recoger también no solamente el cine de Hollywood, y quizá que es el que más tenemos visualizado como elementos representativos del cine artístico, sino también otros cines y otras expresiones artísticas que tanto por la imagen del cartel o la estética, la plasticidad de las películas o los elementos que la componen, pues son grandes películas de factura artística, que digamos es un poco el motor y el concepto que engloba la exposición. Perfecto.